Clase 3.1. Relación de proporcionalidad inversa. En el analiza nos dice que Carlos y Ana están dibujando rectángulos de área de 12 centímetros cuadrados. Realiza lo siguiente. A. Completa la tabla. Cómo cambia la longitud de la altura a medida que la longitud de la base aumenta. B. Si la longitud de la base se multiplica por 2 o por 3, cómo cambia la longitud de la altura. Aquí vemos los distintos rectángulos que estuvieron dibujando Carlos y Ana. Cada uno de ellos tiene un área de 12 centímetros cuadrados y se puede comprobar multiplicando la base por la altura. Entonces vamos a completar la tabla. Como nos piden en el literal A que completemos la tabla, entonces hay que tenerla en cuenta para ir completándola. Vemos que en la tabla la información que debemos de tener en cuenta es la base y la altura. La altura son los datos que debemos de completar. Recordemos que si tenemos, por ejemplo, un rectángulo, vemos que esta sería la base, esta longitud, este lado, y la altura sería correspondiente a esto. Entonces eso es lo que vamos a ir nosotros verificando en cada uno de los rectángulos. Como vemos que está seccionado en cuadritos, entonces eso nos va a decir de cuánto es la altura. Vamos a contar en el primer rectángulo cuánto es la altura, entonces tenemos que contar cuántos cuadritos se forman en manera vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces cuando el rectángulo tiene 1 centímetro de base, vemos que tiene 12 centímetros de altura. Ahora veamos para el siguiente rectángulo que tiene 2 centímetros de base y veamos cuánto de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros de altura cuando la base es 2. Siguiente rectángulo. Tenemos 3 centímetros de base, entonces vamos a ver cuánto de altura. 1, 2, 3, 4 centímetros de altura. Recordemos que cada cuadrito nos representa 1 centímetro, ya sea de altura o de base, en el sentido que lo estemos contando. Ahora, si el rectángulo tiene 4 centímetros, ¿cuánto por base? ¿Cuánto tiene por altura? 1, 2, 3. 3 centímetros por altura. Ahora veamos, cuando el rectángulo tiene 5 centímetros de base, ¿cuánto tiene de altura? Tiene 2, 1, 2 y la mitad, entonces tiene 2.5. Ahora, cuando el rectángulo tiene 6 centímetros de base, ¿cuánto tiene de altura? Pues tiene 2. Vemos aquí 1, 2. Voy a hacer una corrección en el número 5, dado que vemos que es casi la mitad, pero no es la mitad. Aquí sería el resultado correcto 2.4. Un poquito menos de la mitad. Y si hacemos la multiplicación, vamos a ver que coincide. Multiplicar 5 por 2.4 nos tiene que dar 12 centímetros cuadrados. En los demás era más evidente. Ahora, veamos el literal B. Dice, bueno, en el literal A también nos hacían una pregunta. ¿Cómo cambia la longitud de la altura a medida que la longitud de la base aumenta? Vemos que la longitud de la base va aumentando desde 1 hasta 6 y en cambio la altura va decreciendo. Entonces podríamos decir que a medida que la altura, a medida que la base aumenta, la altura decrece o disminuye, podríamos también decirlo de esa forma. Ahora,
En el caso del literal B dice si la longitud de la base se multiplica por 2 o por 3, ¿cómo cambia la longitud de la altura? Entonces, lo que vamos a hacer es ir multiplicando esas longitudes de la base, que es lo que tenemos aquí, por 2 o por 3. Si vemos en la tabla, vamos a ver, aquí se multiplica por 2 y acá por 3, que es justamente lo que nos piden. La base inicial, 1, la multiplicamos por 2, luego por 3 y vemos que los resultados coinciden. Entonces veamos qué pasa aquí. No se multiplica por 2, porque si multiplicáramos 12 por 2 nos daría 24. Ahora, vemos que de 12 pasamos a 6. Entonces, ¿qué relación hay con estos números? Que 6 es la mitad de 12. Entonces, aquí significa que se divide entre 2 o bien se multiplica por un medio, porque el recíproco de 2 es un medio, y si multiplicamos 12 por un medio sería como si lo estuviéramos dividiendo entre 2. Entonces vemos que a medida que la base la multiplicamos por 2, la altura la multiplicamos por un medio, o en otras palabras la estamos dividiendo entre 2. Ahora veamos, de 1 pasamos a 3, como multiplicando por 3 la base. Ahora, ¿qué pasa con la altura? Veamos, de 12 pasamos a 4. En otras palabras, hemos dividido entre 3. Pues 12 entre 3 es 4. Y esto también es equivalente como si dijera, bueno, multipliquemos por un tercio. Entonces vemos que a medida que la base la multiplicamos por 3, la altura, en este caso, se multiplica por un tercio, o de manera más simple, la estamos dividiendo entre 3. Entonces vemos que a medida que una cantidad va aumentando, la otra va decreciendo, porque una se está multiplicando y la otra se está dividiendo, se está reduciendo. Entonces, esa es la respuesta que podríamos decir en el caso del literal B, que dice cómo cambia la longitud de la altura. Pues a medida, vamos a decir aquí, a medida que la base se multiplica por 2 o por 3, la altura se divide por 2 o por 3, o en otras palabras lo que habíamos dicho, pues se multiplica por un medio o por un tercio, según sea el caso. Veamos el comprende. Cuando dos cantidades x y y cumplen que al multiplicarse una por 2, por 3, por 4, etc., la otra cantidad se multiplica por un medio, por un tercio, por un cuarto, es también lo que les explicaba, ¿verdad? O podría ser se divide entre 2, se divide entre 3, se divide entre 4, respectivamente. Se dice que las cantidades son inversamente proporcionales, y a esta relación se le llama proporcionalidad inversa. Entonces estamos aquí ante otro tipo de proporcionalidad. Anteriormente veíamos la proporcionalidad directa, y en ella veíamos que si una cantidad se multiplicaba por un número, la otra también se multiplicaba por el mismo número, y ambas iban creciendo o aumentando. Vemos ahora en la proporcionalidad inversa que la cosa es contraria. Mientras una cantidad va aumentando, la otra va disminuyendo. Y en otras palabras, no se multiplica ahora por el mismo número, sino que se multiplica, si la base la multiplicamos por 3, entonces la altura o la otra cantidad se debe de multiplicar por el inverso o el número recíproco de 3. O de manera más simple, si por ejemplo multiplicamos por un número la primera cantidad, que en este caso es la base, la altura tenemos que dividirla por ese mismo número. En el caso del resuelve, tenemos que en el ejercicio 1, en la tabla que contiene la relación entre las longitudes de la base y la altura de un rectángulo de 18 centímetros cuadrados, aquí está la información, entonces esas cantidades son inversamente proporcionales. Completa las longitudes que hacen falta. Vemos que la base de este rectángulo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectivamente. Entonces nos pide que coloquemos la altura. Recordemos que el área siempre nos debe de dar 18 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo colocar la altura si hoy no tenemos los rectángulos así como estos? Recordemos, el área siempre nos debe dar
18 centímetros cuadrados. Y el área es el resultado de multiplicar la base por la altura. Entonces, si el resultado aquí me tiene que dar 18, aquí también 18, aquí también 18, pensemos, ¿por qué número tengo que multiplicar el 1 para que me dé 18? Y es por 18. Entonces la altura, cuando el rectángulo tiene de base 1 centímetro, la altura será de 18 centímetros. Ahora aquí veamos el siguiente caso. Siempre recordemos que al multiplicar base por altura nos tiene que dar 18. Es decir, que algún número multiplicado por 2 me tiene que dar 18. ¿Y cuál es ese número? 9. Entonces la altura aquí sería 9. Porque 2 por 9 nos va a dar 18. Es decir, base 2, altura 9 centímetros. Y así podemos ir completando cada uno de los casos. Con resolver este ejercicio, pues está bien para esta clase introductoria a la proporcionalidad inversa.